Análisis estadístico de resistencia del concreto. El presente tutorial tiene como objeto mostrar los criterios de aceptación y la forma de distribución de los datos de resistencia del concreto, así como los valores de desviación estándar aceptables para calificar un proceso de producción como excelente, muy bueno, bueno o deficiente, o pobre. También aprenderemos cómo realizar la calificación del proceso de control de calidad en el laboratorio. Finalmente, se enseñará cómo se debe manejar y mostrar los datos estadísticos de control de resistencia del concreto, además de la elaboración de una tabla de resumen con los indicadores de control del proceso. Es indispensable conocer aspectos vitales respecto a la resistencia del concreto, entre estos, la forma como se distribuyen los datos de resistencia del concreto, así como la identificación de sesgos en la información y el descarte de datos no confiables. Los criterios de aceptación de resistencia del concreto de acuerdo a la norma INEN 1855. La forma de calificar los procesos de producción de concreto en cuanto a uniformidad en la resistencia despachada. La forma de calificar los laboratorios de control de calidad para determinar su precisión en la realización de ensayos de resistencia y, finalmente, la forma de mostrar los datos de control de resistencia del concreto, generación de informes de manera clara, precisa y concisa. Cumplimiento de los requisitos de resistencia. El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto será considerado satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes según la norma INEN 1855. Para el caso de resistencia a la compresión, el promedio de todos los conjuntos de 3 ensayos consecutivos de resistencia debe ser igual o superior a la resistencia especificada. Ningún resultado individual de resistencia puede estar por debajo de la resistencia especificada en más de 3.5 megapascales, cuando la resistencia especificada es 35 megapascales o menor. Cuando la resistencia especificada es mayor a 35 megapascales, ningún resultado individual de resistencia, promedio de la resistencia de 2 cilindros, puede ser menor que el 90% de la resistencia especificada. Por otro lado, para el caso de resistencia a la tracción por flexión, el promedio de todos los conjuntos de 3 resultados de ensayos consecutivos de resistencia debe ser igual o superior al módulo de rotura especificado. Ningún resultado individual del ensayo de resistencia puede estar 0.5 megapascales por debajo del módulo de rotura especificado. Funciones estadísticas. Los resultados de las pruebas de resistencia siguen una distribución normal. La curva en forma de campana es una característica de la distribución normal, la cual se define matemáticamente por completo mediante 2 parámetros estadísticos, la media poblacional y la desviación estándar. Una característica matemática de la distribución normal es que el 68.27% de los datos se encuentra dentro de una desviación estándar de la media y que el 95.45% de los datos se encuentra dentro de las 2 desviaciones estándar. Una manera sencilla de verificar la normalidad de los datos es trazar histogramas. Una distribución normal es apropiada en la mayoría de los casos cuando la resistencia del concreto no excede 70 megapascales. Cuando los datos no son simétricos con respecto a la media, sino que se concentran a la derecha o a la izquierda, se dice que la distribución está sesgada. Cuando una curva de distribución es demasiado puntiaguda o demasiado plana, se dice que existe kurtosis. Cuando hay un control satisfactorio de una mezcla de concreto, los valores de la prueba de resistencia tienden a agruparse cerca del valor promedio, haciendo que el histograma de los resultados de la prueba parezca alto y angosto. A medida que aumenta la variación en los resultados de resistencia, la dispersión en los datos también aumenta, cambiando la curva de distribución normal a más plana y más ancha. Causas de las variaciones en la resistencia. La variación global, medida por la desviación estándar, es causada por 2 variaciones. 1. Dentro del lote. 2. Lote por lote. Las variaciones de resistencia de las muestras de lote a lote se atribuyen a variaciones en los materiales constituyentes y a variaciones en el proceso de control de calidad. Cuando los materiales constituyentes y el proceso de control de calidad son estables, las variaciones de resistencia lote a lote son mínimas. Cuando la desviación estándar es menor que 2.8 megapascales, el proceso de producción se califica como excelente. Cuando se ubica entre 2.8 y 3.4 megapascales, se califica como muy bueno. Entre 3.4 y 4.1 megapascales, bueno. Entre 4.1 y 4.8 megapascales, regular. Mayor a 4.8 megapascales, se califica como pobre.
Variaciones dentro del lote. El desempeño del laboratorio que realiza el control de calidad se estima mediante la variación dentro del lote basada en las diferencias de resistencia medidas de los cilindros hermanos que provienen de un mismo lote y se rompen a la misma edad. Las variaciones dentro del lote pueden provenir de la forma en que se realiza el muestreo en el lote, de cómo se fabrican, curan y rompen los especímenes de concreto. Las variaciones dentro del lote se pueden estimar a partir del rango promedio, el cual es el promedio de la diferencia de resistencia entre cilindros hermanos rotos a la misma edad. Se requiere al menos 10 datos para calcular el estimador. El rango promedio lo dividimos para 1.128, que se obtiene de la tabla 4.1. Cuando trabajamos con 3 cilindros hermanos, el valor es de 1.693. Con este valor obtenemos la desviación estándar dentro del lote, la cual dividimos para la resistencia promedio obtenida a la edad de evaluación. Este valor se conoce como coeficiente de variación dentro del lote, el cual permite calificar los procedimientos que se desarrollan en el laboratorio del control de calidad. Cuando el coeficiente de variación es menor al 3%, el desempeño del laboratorio de control de calidad se califica como excelente. Cuando se ubica entre 3 y 4%, se califica como muy bueno. Entre 4 y 5%, bueno. Entre 5 y 6%, regular. Mayor a 6%, se califica como pobre. Tablas de control de calidad. Recuerde que para mayor información puede consultar la norma INE 1855 o el manual ACI 214. Holcim, confianza que construye.